Dios les bendiga, hermanos. La paz del Señor Jesucristo para sus vidas. Dios mediante continuamos con la enseñanza del mensaje a las 3 iglesias restantes registradas en el capítulo 3 del libro de Apocalipsis. Como recordaremos, el Señor está poniendo en orden su casa antes de proceder a dar sus juicios al mundo, como se estudiará en los siguientes capítulos. Comencemos entonces este capítulo número 13. El mensaje a Sardis, antigua capital del reino de Lidia. Esta ciudad era muy importante debido a su producción de oro, lana y la industria del vestido. Hoy en día de esta ciudad solo quedan ruinas. También se cree que el famoso escritor de fábulas Esopo era oriundo de esta ciudad. A esta iglesia el Señor no reprende por falsas doctrinas, falsos maestros o vida corrupta. Tampoco Sardis es una iglesia perseguida, a pesar de que en ella también los pobladores adoraban a ídolos como Diana de los Efesios, pero le habían puesto el nombre de Cibeles. La iglesia es reprendida más bien por ser una iglesia muerta. Ya vamos a ver el verso 1. Carente del Espíritu de Dios en su congregación. De esta clase de iglesias también tengo otro audio en mi canal que usted puede revisarlo bajo el título Nueva Religión Falsa. Bien, otro dato es que según el libro de Iván Barchuk, el nombre Sardis significa aquellos que salieron fuera. Bien, leamos el verso número 1. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice esto, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. El Señor se presenta ante esta iglesia con sus 7 espíritus, de lo cual ya hemos hablado en el capítulo 1, que representa la plenitud de Dios. Lo que le está diciendo a esta iglesia muerta es que Él tiene la plenitud de su espíritu para poder darle a Sardis, de modo que pueda ser una iglesia viva delante de Él. También dice que tiene las 7 estrellas, las cuales, como también ya se ha explicado, son los 7 obispos de estas 7 iglesias a las cuales se les envían los mensajes. Esta clase de iglesia, como la de Sardis, representa aquellas iglesias a lo largo de la historia en todas las regiones que han sido muertas. Puede ser que sean iglesias grandes y famosas, con una buena organización y una buena administración e incluso manuales para que cada creyente sepa lo que tiene que hacer dentro de la congregación. Pero en sí no hay un mover del Espíritu de Dios en ella. Muchas de estas iglesias son solo apariencia, pero no forman cristianos maduros. Se preocupan más en pedir el diezmo y en multiplicarse numéricamente que en la formación y madurez espiritual de cada creyente. Hay iglesias tan grandes en que el pastor ni siquiera conoce a cada miembro, pues para él solo representan números en sus cuentas. Son iglesias que han contristado al Espíritu de Dios, porque confían más en sus métodos, fórmulas, procedimientos para atraer masas que en el poder de Dios. No me refiero solamente a iglesias grandes, pues en iglesias pequeñas he visto también cómo contristan y limitan al Espíritu de Dios, diciendo que no importa ni los dones, ni el hablar en lenguas, ni nada de eso, porque según ellos ya no hay ni lenguas ni profecía. De repente borraron las listas de ministerios y dones que se encuentran en Efesios 4:11, en 1 Corintios 12, versos del 8 al 10, y en Romanos 12, del 6 al 8. Usted puede revisar aquella lista de dones y ministerios que el Señor puso para su iglesia. Y no sé en qué momento para estas iglesias muertas estos dones quedaron atrás, estos ministerios quedaron atrás, quedaron sepultados. Bien, usted puede revisar en su Biblia cuántos ministerios y dones el Señor ha dado a la iglesia para ser testigos de Él. No en vano Pablo les dice a los efesios, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Efesios 4:30. La iglesia que dice que Dios no puede obrar milagros hoy en día es una iglesia muerta.
La iglesia que dice que Dios no habla hoy en profecía, sueño o visión es una iglesia muerta. Iglesia que limita al Espíritu de Dios es una iglesia muerta. Porque Dios se retira de esta clase de iglesias al ver la incredulidad de la misma. Muchos dirán que Dios puede hacer cosas en esas iglesias a pesar de la incredulidad de los hermanos o hermanas. Sin embargo, te recuerdo que el mismo Señor Jesús se tuvo que retirar de Nazaret sin hacer muchos milagros en esa ciudad por ese mismo tema. Leemos en Mateo: y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Mateo 13, del 57 al 58. Mira, la palabra de Dios dice que el mismo Señor Jesús no hizo muchos milagros. ¿Por qué causa? Por la falta de fe, por la incredulidad. Eso limita, contrista al Espíritu de Dios, no lo deja trabajar. Y cuando eso ocurre, pues la iglesia empieza a morir espiritualmente. Por eso el Señor le dice en el verso 2: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Lo que le está diciendo es: presta atención que aún tienes cosas vivas, pero que están próximas a morir. Eso es lo que quiere decir este verso. Las iglesias de este tipo no están del todo perdidas. Pueden rectificar y perfeccionar sus obras. Nótese que a todas estas iglesias se les hace mención de sus obras. ¿Por qué? Porque para el Señor las obras como cristianos sí cuentan. Nótese que se les dice que el Señor a esta iglesia no ha hallado sus obras perfectas. Esto nos hace reflexionar en la calidad de las cosas que hacemos para Dios y por su iglesia aquí en la tierra. Algún día el Señor volverá y pedirá los frutos de los dones y talentos que puso en cada uno de nosotros. Hermano, dones y talentos. El talento es algo que se adquiere con la práctica diaria, sí, con una disciplina que tú adquieras, sí, como la música, como mejorar tus técnicas de enseñanza, sí, son talentos, pero el don son los que están en las listas que hace un momento dije, y los dones son solamente dados por el Espíritu de Dios y son cosas que no se pueden aprender y que solo Dios las puede hacer. Así que, hermano, no entierres tu mina o tu talento como aquellas personas de la parábola, sino más bien ponlos a producir en buenas obras para el Señor en su iglesia. Verso 3: acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Acuérdate. Esta palabra implica que siempre debemos contrastar nuestras vidas con lo que la palabra de Dios nos ha enseñado desde que iniciamos. Debemos siempre recordar los principios básicos del cristianismo, como los que nos enseña el Sermón del Monte y los evangelios como Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y debemos guardarlos. Y si no estamos conforme a lo que dicen las Escrituras, debemos arrepentirnos. Y si no velamos como las vírgenes sensatas, el Señor vendrá como ladrón en la noche, es decir, de manera inesperada, sorpresiva sobre tu vida. Ni te darás cuenta en qué momento el Señor pasó por tu lugar haciendo juicios. Bien, el verso 4 dice: pero tienes unas pocas personas en Sardis, que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Para la iglesia en Sardis era fácil entender este lenguaje, dado que esta ciudad era una importante productora de telas y lana, y ellos sabían perfectamente que la vestimenta debía estar impecable. Una ropa limpia y bien hecha habla bien de quien la usa. A pesar de eso, habían hermanos y hermanas que andaban con sus ropas sucias espiritualmente. Es decir, que andaban en algunos pecados. Sin embargo, dice que hay personas aún dentro de Sardis que no se han contaminado con las prácticas de esta clase de iglesias. La vestidura blanca representa la santidad y la pureza. No hay iglesia perfecta,
pero personas que buscan la santidad y perfección sí las hay. Y dado que no hay iglesias perfectas, los que realmente viven en santidad deben congregarse en estas iglesias, pero no contaminarse de las malas acciones de estas. Muchos dicen que no se congregan porque no hay iglesia que descalce. No hay iglesia para ellos bien, todas tienen fallas. Pero les recuerdo a aquellos o aquellas que el Señor viene por su iglesia y no por elementos aislados. Por eso dice Hebreos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hebreos 4:25. Que cuando el Señor vuelva, no te encuentre como una estrella errante, sino como parte de su iglesia. Por eso Pablo nos muestra como una analogía al matrimonio la relación que hay entre nuestro Señor Jesucristo y su iglesia. Recordemos lo que dice Efesios: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Recuerda, hermano, el Señor viene por su iglesia completa, se la va a presentar a sí mismo como una iglesia santa y sin mancha. Y tú no puedes estar fuera de la iglesia, porque no te va a encontrar cuando Él regrese. Tienes que ser parte de la iglesia. Verso 5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Primero se promete al vencedor ser vestido de vestiduras blancas, lo cual ya sabemos que representa la pureza y la santidad característica de las personas salvas. Bueno, la segunda parte del versículo nos presenta una idea que muchos interpretan de una manera y otros de otra. Lo importante es que sepamos que no importa lo que nosotros pensemos, sino que es como Dios dice, no como nosotros pensamos o nos conviene. Además, hermanos y hermanas, sin importar sus posturas, no contiendan entre hermanos por temas que solo Dios entiende perfectamente. Pero igual, al respecto, les voy a dar mi punto de vista sobre este versículo. Bien, primero les digo que autores como John MacArthur dicen que la salvación no se pierde nunca, y para ello se basan en ciertos versículos tales como Juan 5:24, 6:39, 10:27, Hebreos 10:25, 2 de Timoteo 1:12, 1 de Pedro 1 del 3 al 5. Y de todos estos versículos, que usted los puede leer calmadamente en su casa, el que más peso tiene es Juan 6:39, que dice: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Juan 6:39. Bien, esto nos hace entender que el Señor Jesús salva a todo el que llega. Amén, así es. Pero el que llega, hay veces llegan personas a la iglesia que nunca pasan por el proceso de arrepentimiento, porque solo Dios conoce los corazones. Pueden entrar lobos disfrazados de oveja, a actuar como oveja y no serlos nunca, y nunca haber estado en las manos del Señor. Por lo tanto, el Señor no los va a salvar. Se van a perder porque nunca llegaron realmente a sus manos. Bien, además se sabe que en aquellos días los nombres de cada habitante de la ciudad eran inscritos en lo que hoy llamaríamos registro civil. Si un ciudadano se iba a otra nación a vivir, o si alguien moría, su nombre era borrado. Por eso dice a los que estén vivos en Cristo Jesús y que hayan llegado a la Nueva Jerusalén como vencedores, que sus nombres no serían borrados, como suele suceder con los habitantes de una ciudad terrenal de aquellos días. Así nos explica el comentario de Matthew Henry. Por otra parte, autores como Iván Barchuk creen que la salvación se pierde, dado que el verso 5 de este capítulo de Apocalipsis promete que no borrará el nombre del vencedor en el caso de la iglesia de Sardis.
Algunos podrían pensar, entonces es posible que para otros sus nombres en otras circunstancias sean borrados. Y otros podrían entender que Dios mismo mantiene los nombres indelebles en su libro. Pero debemos recordar que esta promesa es para los vencedores de Sardis. Ojo y mucho cuidado, es para los vencedores de Sardis, para los que anden en ropas blancas. También debemos recordar lo que Dios le respondió a Moisés cuando él le pidió que borrara su nombre del libro de Dios en el episodio del becerro de oro. Vamos a recordar en Éxodo 32, dice: entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Éxodo 32, del 31 al 33. Es decir, que Dios sí borra los nombres de las personas que pecan contra Él. Alguien dirá que no es el mismo libro al que se refiere cuando le habla a la iglesia de Sardis que cuando le hablaba a Moisés. No nos podemos poner tan específicos en esto porque no sabemos a ciencia cierta, pero una cosa es cierta: el Señor le declara a Moisés que al que pecare borrará su nombre de su libro. Asimismo, el Señor Jesús dice en Mateo, como ya ustedes bien saben: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:21. Es decir, que habrá muchos que actuarán como cristianos dentro de una iglesia, pero se les dirá que se aparten del Señor en el día del juicio, porque Él les dirá que nunca los conoció. Bien, el debate puede seguir y seguir por minutos y horas, pero te diré un resumen. La salvación no es algo que debamos poner en riesgo. El pecado definitivamente pone en riesgo mi relación con Dios, y yo, de ningún modo, expondría mi alma al fuego del infierno. Yo no puedo salir por ahí y pecar deliberadamente, porque ya Hebreos me lo advierte. Vamos a leer Hebreos capítulo 10. Del 26 al 31 dice: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Hebreos 10, 26 a 31. Entonces, hermano, escucha mi sano consejo: no juegues con fuego. El que peca se enfrenta a Dios, pues Él de ningún modo tendrá por inocente al culpable, como lo dice Números 14, 18 y Nahum 1, 3. Seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, también dice Hebreos 12, 14. Así que no puedes salir por ahí y pecar. Nadie tiene licencia para ir y pecar deliberadamente. Lo que primera de Juan dice, que si pecáremos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el Hijo. Es verdad, si llegásemos a cometer un pecado, pero aquella persona que vive en pecado todos los días y en el mismo sin arrepentirse, eso es pecar deliberadamente. Bien, además de no borrar los nombres de los vencedores del libro de la vida, que es como el registro civil de la Nueva Jerusalén, el Señor promete que confesará su nombre delante del Padre y de sus ángeles. Eso es todo un honor para un ser humano como nosotros. Finaliza la carta diciendo: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No podía terminar esta carta sin esa frase. Ya saben, hermanos, el que decide obedecer a estas palabras, que lo haga. A Dios está obedeciendo. El mensaje a Filadelfia, otra iglesia que juntamente con Esmirna no son reprendidas por el Señor. Verso 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo,
el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. A esta iglesia el Señor no se le presenta con espada ni con ojos de fuego, sino que dice de sí el santo, el verdadero. Además dice que es el que tiene la llave de David, que abre y nadie puede cerrar, y cierra y nadie puede abrir. Así es Dios. Ahora, ¿qué significa la llave de David? En Isaías 22, de 15 a 24, se registra el hecho de que se había hallado a Sebna, un mayordomo infiel. Este mayordomo se había edificado una tumba en un lugar importante de Jerusalén, porque él pensaba morir en esa ciudad con todos los honores y que sería recordado como un gran hombre. Pese a que Isaías, el profeta, ya había dicho que el asedio vendría de parte de Babilonia, pero este hombre siguió pensando de sí grandezas, sin importarle las cosas que vendrían. Pero Dios le dijo que moriría en tierra ajena y que no habría honra para él después de su muerte. Y en lugar de este mal tesorero, Eliaquim sería elegido y le sería dado honra y las vestimentas del tesorero real. Además de esto se le daría las llaves de David, es decir, que este tesorero fiel tendría honra y autoridad como la que tuvieron los siervos de Jerusalén en los días de David. En manos de Eliaquim sería dado potestad y él sería a los habitantes de Jerusalén casi como un padre. Ahora vemos que toda autoridad y honra le ha sido dada a nuestro Señor Jesucristo. Es Él quien abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre. Tal como lo dice en Isaías, aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Isaías 43, 13. Así es, hermano, lo que Dios hace, no puede haber nadie que le haga la contraria. Si Dios abre una puerta, se queda abierta. Si Dios cierra la puerta, se queda cerrada. Verso 8. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Como siempre, el Señor conoce tus obras y lo dice. Y recuerda, conoce tus buenas obras en el Señor y también conoce tus malas obras. Dado el antecedente del verso 7, que dice que Él abre y nadie cierra, le dice a la iglesia que ha puesto una puerta abierta frente a ella. También le dice que tiene poca fuerza, la cual significa que no era una iglesia de muchos miembros. Y además, como dice Pablo en 1 Corintios 1, del 26 al 29, a veces esos miembros no son de gran influencia en la sociedad, sino que son personas comunes. Y dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. De modo que se entiende que los hermanos de esta iglesia eran personas de baja condición social según el estándar de vida de aquellos años, y además eran pocos en número. Por eso les dice que tiene poca fuerza esta iglesia. Pero a pesar de esa poca fuerza, desde el punto de vista humano, la iglesia de Filadelfia había guardado las palabras del Señor Jesús y no lo había negado. Recuerda, hermano, que en aquellos años en que Roma gobernaba, que es la cuarta bestia, cuando los cristianos se negaban a adorar al emperador, los entregaban a las fieras, al fuego, a la cruz, al exilio, etc. Y es precisamente en esas circunstancias en que esta iglesia no negaba el nombre del Señor Jesucristo. Compárese con algunos cristianos de hoy que les da vergüenza el solo hecho de llevar una Biblia en la mano, o que ni siquiera oran al comer en un restaurante público. Mira con qué facilidad se niega al Señor en el día a día. La diferencia de la iglesia de Filadelfia con la de nuestra sociedad latinoamericana es grande. 9. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son,
sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. En una ciudad de aquellos años, si no te hacía problema el imperio, te lo hacían los judíos de aquella ciudad. Precisamente en Esmirna, la otra iglesia a la cual no se le reprende, es que también estaban aquellos que decían ser judíos, pero llevaban la contraria a los cristianos. Judíos en la carne, pero no en el corazón. Puede escuchar el audio del capítulo 2 de Apocalipsis en este tema. Bien, Dios iba a hacer que los enemigos de esta iglesia de Filadelfia, a quien el Señor no reprende, se postren ante ellos, tal como pasó con José y sus hermanos. Todos sus enemigos reconocerían que Dios estaba en medio de esta iglesia. 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. La iglesia en Filadelfia se había comportado como verdaderos cristianos al haber guardado la palabra de la paciencia del Señor bajo las duras pruebas. Una traducción moderna nos dice: has guardado mi mandato de ser constante. El Señor le promete que lo salvaría de no pasar por una prueba que vendría sobre el mundo entero. Esta promesa es para una iglesia, Filadelfia, no es para las otras 6. Y para todas aquellas iglesias alrededor del mundo y a lo largo de todos los siglos que se han comportado como la iglesia de Filadelfia. Esto nos hace ver que el rapto del cual muchos hablan hoy en día es antes de que ocurra la tribulación, y por eso muchos hermanos están tranquilos. Pero te recuerdo solo una cosa: esta es una promesa dada solo a la iglesia de Filadelfia. A las otras 6 no se les dice lo mismo. El mensaje representaría una parte de la iglesia cristiana alrededor del mundo, es decir, unos se van antes de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, la tribulación, y otros se quedarán. Por eso las palabras del Señor Jesús son como martillo que resuena en nuestras cabezas cuando dice: os digo que en aquella noche estarán 2 en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán muriendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. 2 estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Lucas 17, del 33 al 35. Cabe destacar que históricamente, cuando la iglesia de Filadelfia fue perseguida por mano de Trajano, emperador de Roma en el siglo I, todas las iglesias sufrieron mucho, menos la de Filadelfia. Y años más tarde, cuando los maometanos destruyeron todas las iglesias de ese sector, la de Filadelfia no fue tocada. Por último, ya en el siglo XIV, el tártaro Tamerlán destruyó totalmente las iglesias de Asia Menor, pero la iglesia de Filadelfia permaneció protegida. Ni los mismos maometanos explicaban por qué no habían pasado por ese lugar destruyéndola. Parece que se confundieron en su propia agenda. Lo cierto es que los maometanos terminaron llamándola a esta ciudad Al-Ashir, o sea, ciudad de Dios. Todo este recuento histórico nos relata el libro de Iván Barchuk. Dios protegió a Filadelfia durante todos esos siglos, pero asimismo ha prometido salvar a aquellas iglesias que son como Filadelfia de la hora de prueba que ha de venir sobre todo el mundo. Como ya lo estudiamos en el libro de Daniel, esta hora representa una semana de años en la cual el cuarto imperio es resucitado y vuelve a afligir a nivel mundial a la iglesia. Otro detalle que debo decir es que cuando el libro de Apocalipsis menciona los moradores de la tierra o mundo entero, hace más referencia a aquellas personas que se resisten a arrepentirse de sus pecados y venir a Cristo, pero no se refiere a los cristianos. Y esta referencia a los que moran sobre la tierra la vemos en este versículo analizado. Pero note bien que dice que vendrá una hora de prueba sobre los moradores de la tierra. Esta prueba aún no acontece, pues es a nivel mundial y se refiere a la gran tribulación. Y Dios promete que la iglesia de Filadelfia no pasará esta tribulación. Por eso hay quienes dicen que la iglesia es llevada al cielo antes de la tribulación, porque se basan en la promesa hecha solo a Filadelfia. Otros dicen que a media semana se la lleva, o sea, a los 3,5 años de tribulación.
Y otros dicen que la iglesia es llevada al término de este periodo de 7 años. Estos 3 puntos de vista se llaman pre-, meso- y post-tribulacionismo, respectivamente. Cada uno de estos puntos de vista tienen sus respaldos en distintos versículos bíblicos. Pero solo Dios sabe exactamente qué va a pasar y en qué circunstancias estaremos. Por eso el Señor nos dice y nos recuerda en el verso 11, «He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona». Los incrédulos se mofan de esta expresión, pero la idea es de que la iglesia a lo largo de su tiempo en la tierra debe vivir pensando que el Señor viene en cualquier momento. En tu mente debe estar permanentemente esta frase, Él viene pronto. La tribulación es algo que aparecerá de repente. No habrá tiempo para prevenirla ni para prepararse ante esto. Cuidado, pierdes tu corona, que es el premio de recompensa. Cuidado, te duermes en los caminos del Señor y te apartas. Perderás todo. Recuerda la parábola de las 10 vírgenes. Para este tema también tengo otro audio que se titula Como ladrón en la noche, pueden revisarlo. Continuamos con el verso 12. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. En un gran edificio puede haber varias modificaciones. Se pueden tumbar paredes, hacerlas en otra parte, poner de ventana, incluso escaleras nuevas. Pero hay algo que no puedes cambiar y esas son las columnas. Quitas una columna de un edificio y de seguro que se viene abajo. Bien, esta es la promesa para aquellos que venzan, que serán columnas, pero no en un edificio cualquiera, sino en el templo del Señor. Y nunca más saldrán de allí. Obvio, porque las columnas no pueden dejar el edificio. Las columnas terminan siendo parte vital del edificio, por no decir el edificio en sí. Y sobre ellos se escribirá el nombre de Dios, de la Nueva Jerusalén y del mismo Señor Jesucristo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El epílogo que no podía faltar en todas estas cartas. Bien, ya hemos explicado en repetidas ocasiones esta frase y te lo recuerdo. No cierres tus oídos espirituales a la voz del Espíritu Santo. Pasemos a la última iglesia. El mensaje a la Odisea. Da pena esta iglesia. A la Odisea el Señor no le dice nada bueno y solo es reprendida, aunque se le da oportunidad de arrepentirse y volverse a Él. Este es el ejemplo de iglesia que no debe seguirse. Autores como Iván Barchuk creen que las 7 iglesias representan las distintas formas de la iglesia cristiana que se ha venido desenvolviendo desde los apóstoles hasta el día de hoy. Es decir, que comenzando por la iglesia de Éfeso, que fue la iglesia primitiva, la iglesia a nivel histórico ha pasado por las distintas formas representadas por Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, hasta llegar a la decadente iglesia actual, que es precisamente la Odisea. Este es solo su punto de vista. Yo creo que las distintas iglesias han estado presentes a lo largo de la historia hasta el día de hoy. De todas formas, existe hoy en día una iglesia parecida a la Odisea, la cual debemos evitar. Veamos, verso 14. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Dado que esta iglesia carecía de veracidad y autenticidad, el Señor se le presenta como el testigo fiel y verdadero, el ejemplo a seguir. Cuando dice el principio de la creación, no es que sea el primero en ser creado como aluden los testigos de Jehová, sino que Él es el génesis de todo, la causa de todo cuanto existe. Tal como lo dice Pablo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Colosenses 1, 15 al 17. Continuando, 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente.
Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Qué bueno es tomar un café caliente en una temporada fría. Y qué bueno es tomar una limonada helada cuando el clima es cálido. Pero un líquido tibio no se define bien si es para un desayuno o es para un refrigerio. Esto podemos experimentar cuando hervimos agua para tomar. Si la bebemos habiéndola dejado pocas horas, no calmará nuestra sed y la sentiremos tibia y mala. Tan mal que preferible es no tomarla. Pero el Señor opta por botarla de su boca. Ojalá fría, ojalá caliente, pero jamás tibia. Es la típica iglesia que pretende ser cristiana abrazando costumbres paganas del mundo. O es cristiana o es mundana, pero para el Señor no hay término medio. ¿Y por qué le dice todas estas cosas? Aquí viene el argumento del Señor. 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. La ciudad de Laodicea había prosperado bastante bajo el dominio del Imperio Romano. Llegó a ser un centro bancario en la cual el mismo Cicerón cobraba allí sus cartas de crédito. Se cree que en ella habitaba cerca de 7.500 varones judíos, sin contar mujeres ni niños. La ciudad era tan rica que pagó su propia reconstrucción en el año 60 de la era cristiana tras ser devastada por un terremoto, rechazando la ayuda del Imperio Romano. También producía lana negra para vestidos o tejidos que eran deseados por muchos mercaderes. La ciudad además tenía cerca el templo del dios frigio Men-Karoú, el cual tenía una especie de facultad de medicina asociada a él. Esta escuela fue muy famosa por un colirio que había desarrollado y que se exportaba a todo el mundo greco-romano de aquel entonces. Esa sustancia servía pues como medicina para los ojos. Resumiendo, la ciudad de Laodicea era muy próspera por su actividad financiera, la producción de lana y el colirio. No necesitaban ayuda de nadie debido a su gran prosperidad. Me recuerda a algunas naciones por ahí. Bien, por eso el Señor le dice, tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero a continuación le dice la verdad. Lo que nadie antes le había dicho en su cara. ¿A quién le gusta que le digan las verdades? A nadie, es duro. Y el Señor le dice las verdades a esta iglesia. Le dice, tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Le dio en su orgullo financiero. Eran prósperos económicamente, pero el Señor les llama desventurados. Eran ricos y el dinero fluía en sus actividades, pero el Señor los llama miserables. Prescindían de la ayuda de cualquiera por su abundancia de poder, pero el Señor los llama pobres. Tenían la producción de colirio para que las personas puedan ver mejor, pero ellos mismos eran ciegos, y todo esto terminaba haciéndolos ver como desnudos delante del Señor. Hermano o hermana, ¿has visto un loco o una loca caminando desnudo por la calle? Da pena ver a una persona en esa condición mental. Para el loco, ellos se ven normales. Para una persona que no tiene una salud mental estable, para esa misma persona se ve así como normal. Pero nosotros sabemos que esa condición da lástima, ver a una persona que está desnuda y piensa que está bien. Y esa era la condición de la iglesia de Laodicea. Ellos pensaban que estaban muy bien, pero delante de Dios estaban desnudos. Verso 18, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. El consejo del Señor nos hace ver que hasta para esta iglesia hay esperanza. Así que no digas que no te congregas porque no encuentras una iglesia perfecta. No la hay. En todas las iglesias debes luchar hasta ser vencedor en Cristo Jesús. Le dice que compre oro del Señor refinado,
que ha sido pasado por fuego, de modo que las impurezas han sido removidas. Este oro somos nosotros mismos que hemos pasado por el fuego de las pruebas para ser limpiados. Esa es la verdadera riqueza. También le dice que adquiera vestiduras blancas que representan la pureza y la santidad, en lugar de la lana negra con la que comercializaban con otras naciones. Con esta verdadera vestidura blanca andarían realmente cubiertos y no se mostraría su desnudez y su vergüenza. Finalmente le dice que lave sus ojos espirituales con el colirio que el mismo Señor Jesucristo le está dando para que tenga discernimiento. Y el 19 continúa diciendo: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. El Señor le da una oportunidad. Aún muestra su amor para esta iglesia castigándola para que se corrija. Que sea celoso es que no permita que el mundo la contamine, que guarde los mandamientos del Señor con esmero. Al final le dice lo que es necesario para toda persona que no anda caminando bien en el Señor, la palabra arrepiéntete. Nótese que la condición de esta iglesia era preocupante y peligrosa para sus propias almas. ¿Por qué? Porque cuando te crees sano no vas para nada al médico. Y como lo dijo nuestro Señor en Juan cuando discutía con algunos que se creían buenos, entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Eso está en Juan 9, 40-41. Este era el caso de la Odisea. Dios nos libre de creernos perfectos y autosuficientes. Verso 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Este versículo demuestra que en algunas iglesias el Señor no está. Hay iglesias que solo son clubes sociales, centros de estudios académicos teológicos, pero no tienen el Espíritu Santo en ellos. Conozco algunas iglesias de este tipo con buenas organizaciones, manuales, numerosas en asistencia, pero todo es una organización humana. Iglesias carnales que le dan a sus asistentes solo placeres sentimentales, pero no hacen verdaderos discípulos. Iglesias en las que no creen en los dones, revelaciones que el Señor pueda dar de algún miembro. Y cuando tú les hablas estas cosas, ellos cierran sus oídos y más bien te callan, te cambian el tema. Da pena porque lo único que queda a veces es cambiarse a otra iglesia, ya que ellos, al igual que los fariseos, no dejan sus tradiciones. Esta clase de iglesias quedan reducidas a un grupo social simplemente. El Señor le dice a estas iglesias que se creen autosuficientes, sin su presencia, le dice: yo estoy a la puerta. Es como que le dice: oye, estoy acá afuera intentando entrar. De esta iglesia solo hay que le abre la puerta. Jesucristo entrará a él solo para aquellos que comprenden la importancia de la presencia del Espíritu Santo en su vida, que los libera, los santifica y les da poder. Para aquellos el Señor promete cenar con esa persona. Esto significa una comunión íntima con Dios, tal como la tuvo Moisés en el monte Sinaí. El 21, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Nuevamente una promesa solo para los que venzan, para nadie más, que se sentará en su trono, no quitando al Señor de su lugar, sino más bien acompañándolo. Esto es un premio supremo, sentarse junto al Hijo de Dios en su trono. Conlleva la idea de una silla amplia y ancha en la cual se compartirá con el Señor la victoria cuando Él vuelva en poder. Y no podía faltar el epílogo de cada carta: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Por séptima vez se nos dice: el que tiene oído. Hermano, hermana, tú tienes oídos. Pues lleva todas estas cosas a tu corazón, medítalas y hazlas. Que cuando el Señor regrese te encuentre velando, haciendo su obra con amor, sin falsas doctrinas ni pecado alguno, reconociendo en todo tiempo tu necesidad de que Dios te levante cada día, de modo que al final de tu vida llegues a ser un vencedor. Recuerda, al que venciere. Y también acuérdate,
el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Que el Señor te bendiga. Estudia todos estos mensajes que hemos visto en los capítulos 2 y 3 y entraremos en más detalles de los eventos futuros en los siguientes capítulos.